Naquele tempo, estando João na cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou dois de seus discípulos a dizer: Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis a ouvir e a ver. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turmas. Que foste ver ao deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que fostes então ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o teu caminho. Querido fiéis, quando conhecemos uma pessoa e queremos identificarla, le decimos cuál es su nombre, preguntamos cuál es su nombre. Esta persona me dice fulano tal cosa, o sea, el nombre, el sobrenombre son las notas que identifican una persona. De igual manera, cuando queremos saber cuál es la Iglesia de Cristo tiene 4 notas por las cuales identificamos que esta es una Iglesia de Cristo, porque hoy en día hay tantas iglesias que dicen ser la Iglesia de Cristo, y no sabemos, podemos confundir si la Iglesia Adventista, la Iglesia Evangélica, la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, en fin, más cuál es la Iglesia Católica, la verdadera. Y para esto el Catecismo nos enseña que la Iglesia Católica tiene que reunir estas 4 notas: una, santa, católica y apostólica. La unidad tiene que ser en la misma fe. Un católico tiene la misma fe aquí en Brasil, como en Japón, como en Alaska, como en Ushuaia. Esta unidad es la que nos hace miembros de una misma iglesia. El acreditar en un mismo Dios, en los mismos sacramentos, en los mismos medios de salvación. Unidad, santidad. La santidad, ¿por qué esa iglesia santa? Porque santo es el fundador, Jesucristo. Santos son los medios que nos da los 7 sacramentos. Entonces, por ejemplo, ya en la santidad, una iglesia evangélica, una iglesia que viene del protestantismo, que niega, por ejemplo, la confesión, que niega la transubstanciación, ya está afastado. Ya ahí tú tienes un montón de iglesias y te das cuenta que no prestan. La santidad, la catolicidad quiere decir la universalidad. Dios no hizo una iglesia solo para la Palestina, o para el África, o para Europa. No, Cristo vino para todo el mundo. Esta catolicidad entonces tiene mucho que ver relación con la fe, porque esta fe es acreditada en todas partes, en todo el mundo, de igual manera. Y otro punto muy interesante es, por ejemplo, este punto de la catolicidad descarta las iglesias nacionalistas, la iglesia brasileña, la iglesia nacionalista chinesa, por ejemplo. O sea, en tiempo de Calles, en México, este bribón del presidente masón Calles, que persiguió a los cristianos, había creado una iglesia nacionalista mexicana. Entonces, esto ya también tira a las iglesias propias de una región o de un país.
Mas hay otro punto que es muy importante, es la apostolicidad, Iglesia Católica Apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Iglesia de Cristo está asentada sobre dos alicerces. Un alicerce que es la Sagrada Escritura y el otro alicerce es la tradición apostólica. Entonces, la tradición apostólica, en cierto sentido, tiene más importancia ainda que la tradición escrita, o sea, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es la tradición apostólica la que me está a enseñar que la Sagrada Escritura, por ejemplo, tiene 74 libros. Porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice que la Biblia tiene 74 libros. ¿De dónde sabemos esto? Por tradición apostólica. Por ejemplo, por tradición apostólica sabemos también cómo confeccionar los sacerdotes, los obispos, cómo confeccionar los santos óleos para el crisma, para la consagración de un cáliz, etc. ¿Cómo se sabe esto? Porque esto enseñó Cristo a los apóstoles en los 40 días desde la Pascua hasta la resurrección. Y esto lo enseña el Concilio de Trento de manera dogmática. ¿Cómo sabemos que es tradición apostólica que se recibe la comunión de yuelos? Porque lo dice el Concilio de Trento, por ejemplo, que es de tradición apostólica se recibir la comunión de yuelos. Entonces, vamos a comparar, perdón, y antes de continuar, hay una quinta nota que no es oficial y que San Pío X decía. La quinta nota de la Iglesia Católica es ser perseguida. Porque San Pablo dice que no se puede seguir fielmente a Cristo sin sufrir la persecución. Y cuando tú analizas siempre, todos los que hemos defendido a la tradición, la ortodoxia, a través de los tiempos, siempre hemos sido perseguidos, siempre han sido perseguidos. Los más grandes santos, etc., también han sido perseguidos. Bien. Pero vamos a comparar si la iglesia que se dice hoy, la iglesia oficial, la iglesia conciliar, reúne estas normas. ¿Por qué? Porque hoy vemos a los chefs del movimiento de la tradición, el Concilio de Febrero, decir que esta iglesia oficial es a donde tenemos que ir. O sea, esta es la iglesia de Cristo. Cuando Monseñor Lefebvre decía todo lo opuesto, no tenemos que ir a esta Roma apóstata, nos estamos en la Roma eterna. Pero bueno, veamos, si la Iglesia Conciliar reúne estas cuatro normas, la unidad de fe, ¿dónde ves esta unidad de fe? Si en una parroquia se acredita una cosa y tú cruzas a Rúa y vas a otra parroquia y ya no hay esta misma fe. En una parroquia más o menos conservadora, vas a tener gente que acredita en el infierno, por ejemplo. Más en otras que están pasadas, van a decir, no, el infierno ya no existe. Otras creerán en el demonio, otras que sí, otras que no. Otras que acreditan en la transubstanciación, al otros ya pasaron de esto. Unidad de fe. No hay unidad de fe. No hay unidad de fe ni siquiera en los mismos cardenales de la Curia Romana. Yo pienso que habrá algún cardenal que ainda acredita en la transubstanciación, pero este señor Müller, que fue nombrado prefecto para la fe, él dice que ya no hay transubstanciación, no existe la transubstanciación en la visibilidad de la vida. Unidad de fe no hay. Una santidad. ¿Cómo es posible que haya personajes que hayan sido nombrados santos por esta iglesia oficial y que de santos han tenido muy poco? Desde Juan Pablo II al escriba de Balaguer, por ejemplo. Cuando uno lee un sermón famoso del escriba de Balaguer, el fundador de Opus Dei, que dice que hay que amar apasionadamente al mundo. ¿Cómo? Sí, hay que amar apasionadamente el mundo, dice el escriba de Balaguer. Y nunca se retractó. Y el Opus Dei ama apasionadamente el mundo. Entonces, cuando la Sagrada Escritura dice más de 38 veces que no hay que amar al mundo,
Fillotes míos, dice en una parte, no améis el mundo porque el que ama el mundo es odiado de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo canonizar a un escriba de Balaguer que me dice lo opuesto al Evangelio? ¿O cómo puedo canonizar a un papa que besa el Corán? Y ahora, si nos confirmamos en las noticias, van a beatificar a un Pablo VI. Estamos ¿dónde está la santidad? Yo creo que podríamos estar a hablar 10 horas de las errores de Pablo VI, no voy a perder el tiempo en esto. Entonces, unidad, santidad, descartado, catolicidad. Vayan tú ve tú a decirle a los obispos austríacos, alemanes, si ellos están en la Iglesia Católica. Ellos decían, no, Roma por aquí, no por acá. Como dijeron acá los obispos brasileños cuando dijeron si iban a modificar las palabras de la consagración, porque para voltar a decir pro omnia en la consagración del cáliz. Y los obispos brasileños dijeron, no, acá se sigue a consagrar por todos. Y el Papa reina en Roma y nosotros reinamos aquí. Y acá no es la disputa. Catolicidad cero. Apostolicidad. Los apóstoles que eran fieles fueron mártires. ¿Dónde vieron vosotros un apóstol ecumenista? O Papa Bento XVI ha repetido muchas veces de que el ecumenismo en la iglesia postconciliar, en la iglesia conciliar, es algo irreversible. O sea, no hay vuelta atrás en la cuestión del ecumenismo. No se va a renunciar al ecumenismo. ¿Dónde viste vos un apóstol ecuménico? Los Césares llamaban a los apóstoles y decían, mira, yo atoro que tú vengas a pregarme a Cristo como tu Dios. Ok, tú pregas a Cristo como tu Dios, pero tú no me chatees mis dioses. Tú respetas mis dioses. Y los apóstoles dicen, no, tus dioses no prestan para nada, son demonios. El único Dios verdadero es Cristo, la Santísima Trinidad. Y esto les costaba a la iglesia. ¿De dónde viene el ecumenismo? Entonces, cuando el líder de la tradición, como el señor Ferrer, nos está a decir que vamos a dar el paso en cualquier momento a la iglesia oficial. Y los sacerdotes de la fraternidad, que han sido formados supuestamente en la contrarrevolución, en los cerros contra el modernismo, caladitos. ¿Qué es esto? ¿No es esto un misterio de iniquidad también? Cuando pienso en mis compañeros sacerdotes que hemos hecho juntos el juramento antimodernista, y ellos, al menos por omisión, caladitos, porque si no se acaba el plato de sopa quente y la cama cómoda. Esto es una cobardía. Y no olvidemos que un católico, la cobardía de un católico es un pecado grave. Grave. Porque no solamente hay que ser católicos entre amigos y comentando cosas, sino que cuando se va a la rúa hay que defender la fe y atacar el error. Cuando vemos que nuestros superiores están a decir semejantes asneras y nadie le dice, espera. El primer mandamiento es el de siempre. No está amar a Filipo sobre todas las cosas. Entonces debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y Dios es la verdad. Deus veritas est. Entonces, debemos anunciar la verdad, aunque esto nos cueste el plato de sopa. Entonces, queridos fieles, lembremos, como bien decíamos en la fe, esta iglesia apóstata, la iglesia que ha ocupado la Roma eterna, no es la iglesia de Cristo, porque no reúne las cuatro normas. ¿Quién persigue a la iglesia de esta alma calista? Hasta recibe condecoraciones y mandan felicitaciones a los masones, a los cardenales, a los obispos. ¿Cuántos obispos acá en Brasil aparecen cada 2 por 3 en las logias? Nosotros
fotografiados. ¿Alguna excomunión? ¿Alguna suspensión? ¿Quién persigue esta palabra? Ninguém. Si já está no perdão. Então, pidamos ao bom Deus, ao menino Deus que vai a nascer, a graça de nossa fidelidade, a graça de saber reconhecer, de saber ver onde está a igreja, de ter el instinto pronto para reconocer dónde está la verdad y dónde está el error. Y les pido también, porque es espantoso ver la cantidad de fieles, la tradición, fieles bien formados en principio, que han conocido a nuestra mujer, sacerdotes, ordenados incluso por nuestra mujer, que hoy están en silencio, caladitos, para que vean, para que sean valientes, para que no se acobarden. Porque los sacerdotes que estamos en la reacción, somos pocos, los que no sé son muchos, para que los sacerdotes volten a ver, tengan la valentía de defender la verdad y así trabajemos todos por la única iglesia que existe, la única verdadera iglesia, la iglesia católica apostólica. Para que por esta, porque si no estamos dentro de la verdadera iglesia no hay salvación, es un cuerpo de fuera. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, pidamos al buen Dios esta fidelidad, esta firmeza para agarrarnos uñas y dientes a la verdadera iglesia de Cristo, para poder llegar a morir en ella y alcanzar la salvación de nuestras almas. Amén.